El tradicional café, con tan solo 2 gotitas de dulce cura. El poder de endulzar sin calorías. Hola amigos, soy José Francisco Ceballos y hoy quiero contarles sobre mi secreto para mantener mis huesos fuertes y saludables. Durante años, cuidar mi cuerpo fue fundamental, por eso elijo OsseoOne XF9. Cloruro de magnesio, calcio, zinc, cúrcuma longa. No esperes más, por eso prueba OsseoOne XF9 y vive al máximo. El tradicional café, con tan solo 2 gotitas de dulce cura. El poder de endulzar sin calorías. Hola amigos, ¿cómo están? Buenas noches. Bienvenidos nuevamente a su programa Visión Económica. Bueno, la noche de hoy tenemos un tema súper interesante, como siempre, ¿no? En el contexto económico del Ecuador. El tema de la noche de hoy es la dolarización en Ecuador, con sus ventajas y desventajas, que las vamos a estar también tocando con un invitado, con un economista, pues en el segundo bloque. Como siempre, Daniel, ¿cómo estás? Bienvenido de nuevo al programa. ¿Qué tal, William? ¿Cómo has estado? Un gusto compartir contigo. Este tema de la dolarización creo que es un tema recurrente en muchos programas para nosotros cuando hablamos, por ejemplo, de materias primas como el cacao, como el camarón, teniendo como clientes muy importantes el país de Estados Unidos, que significa el ingreso de dólares a nuestra economía, ¿no? Así es, claro, es lo que sustenta pues la dolarización, el ingreso de estas remesas que tiene que ser, con exportaciones de ecuatorianas para nosotros recibir los dólares en la economía. Importante nombrar, ¿no? La ola migratoria que se generó en el año 1999-2000 y cómo ahora nuestros migrantes, el ingreso de remesas, creo que muchas veces en las investigaciones que hemos realizado, el ingreso de remesas se muestra como un rubro importante en nuestra economía. Totalmente. También estábamos viendo una parte del PIB, ¿no? Cómo las remesas sustentan, qué tan importante es ese porcentaje que representa en el PIB y por supuesto ni se diga en la dolarización, ¿no? Los migrantes son muy importantes para esto. Daniel, bueno, como nos gusta siempre iniciar un poco con contexto histórico, con una introducción al tema, cuéntame un poco acerca de este tema. Bueno, yo creo que la dolarización es un tema bastante que genera muchas emociones en nosotros los ecuatorianos, ¿no? Recordemos, justamente estamos nombrando, ¿no?, la entrada de remesas, pero eso se genera a través de la ola migratoria que se generó en el año 98, 99, 2000. Consecuencias sociales, ¿no? Consecuencias sociales de la dolarización y las pérdidas de muchas familias, de muchos ahorros, ¿no? El 9 de enero del año 2000 es cuando Ecuador, el gobierno ecuatoriano, en ese momento liderado por el presidente Yamil Maguad, decide dolarizarse. No se toma la dolarización en una tasa de cambio de 25.000 sucres, $1. Y eso, por supuesto, también significó la lapidación de varios depósitos, ¿no? Imagínate, hace un año atrás se habían congelado, en el año 1999, marzo de 1999, se habían congelado depósitos de más de 2 millones de sucres o $500, y ahora, con una tasa de cambio de 5.000 sucres, y ahora, menos de un año después, 25.000, o sea, se redujeron al 20%. Sí, claro, imagínate las consecuencias que eso trajo en su momento, ¿no? A la parte de las personas que estaban teniendo sus ahorros y que de la noche a la mañana pues se tomó esta decisión. Claro que Ecuador ya venía siendo estaba dolarizado inoficialmente, o sea, paralelamente, pero ya en el año 2000 se tomó pues esta decisión. Tengo aquí primero para explicar un poco de qué es la dolarización, ¿te parece? Por supuesto, ¿no? Por favor. ¿Qué es la dolarización para todos nuestros televidentes, nuestros oyentes? La dolarización se refiere a cualquier proceso donde el dinero extranjero, en este caso el dólar, reemplaza al dinero local. En este caso, reemplazó al sucre, ¿no? Al sucre, sí, era el nombre de nuestra moneda. Así es. Entonces, es la sustitución de la moneda local por el dólar estadounidense como reserva de valor, unidad de cuenta y como medio de pago y de cambio. Entonces, pues, sucedió que nosotros cambiamos totalmente nuestra moneda. Ya no nos recibían sucres ni siquiera en la tienda de la esquina, sino que ya todo era con dólares.
Así es. Esto obviamente, el gran problema de Ecuador fue la manera en que eso se hizo, ¿no? Fue muy abrupto. Estamos hablando de cómo el gobierno nacional está viendo algunas entrevistas, inclusive el presidente de la época, y hablaba de cómo decidió para estabilizar esa tasa de cambio, porque había una situación de hiperinflación, decidió que esto debería ser 25.000 sucres, debería ser la tasa de cambio. Solo para darte datos de cómo evolucionó a través de los años el precio. A inicios del año 1990, la tasa de cambio, $1 sucres, era de 884 sucres. Okay. A inicios del año 1995, era de 2.600 sucres. Ya se había casi triplicado el valor. Y en el año 2000, pues 25.000 sucres. Casi 10 veces más entre lo que es el año 1995 y el año 2000. O sea, un espacio de 10 años. O sea, de casi 10 veces. Es alguna cuestión muy fuerte, que la economía la sufrió. Justamente hablando del Producto Interno Bruto, hubo una caída muy fuerte del Producto Interno Bruto. También la situación de deuda fue mucho más alta. Entonces, bastante fuerte, ¿no? Claro, sí. Mira, también aquí tengo un dato que nos dice que en el Ecuador, en 1999, existía ya la dolarización financiera, ¿no? Cuando el 47% de los depósitos estaban en dólares y el 67% de los créditos también estaban ya en esa moneda, en dólares. Entonces ya se venía fraguando eso, ¿no? También revisando ya contextos históricos de entrevistas, de medios de comunicación, muchos economistas, muchas personas también cercanas a esta parte del gobierno, pues venían ya lanzando ese bichito: dolarización, es la única salida, ¿no? Entonces, es como que poco a poco, tomando en cuenta la situación estructural o de la estructura financiera del país, nos íbamos acercando hacia eso, ¿no? Y es obviamente lo que pasó, ya sabemos qué pasó. Claro. Ahora, de razones de la crisis, de por qué nos dolarizamos, hay varias, ¿no? La primera, y creo que todos podemos recordar, o si no conocemos esto, pues es hora de que lo conozcamos: la crisis bancaria. En todos los reportajes, en todas las partes de opinión que revisamos previo a este programa, yo les puedo decir que todos hablaban que a partir del año 1992, que sucedió la liberación del sistema financiero, se fue fraguando esta caída. Es importante recordar que en el 99 sucedió la crisis, se terminó de ahondar la crisis, pero esto es un proceso que viene durante muchos años. Se liberan la parte financiera, el sector financiero bancario puede empezar a invertir en diferentes tipos de negocios, líneas de negocios, y luego sucedió que entre el banco, los propios dueños del banco y sus otros negocios se prestaban dinero. ¿Y cómo son los préstamos? Para los que no conocen, es el dinero de todos que se está compartiendo para algún tipo de inversión y más. Por supuesto, hay muchas leyes, hay por supuesto también un sigilio bancario que se realiza este tipo de cuentas, pero así trabaja. Entonces, luego la crisis financiera bancaria fue lo que llevó a esto, con el cierre de 17 bancos y varias cooperativas mutualistas en el sistema financiero. Sí, mira, justamente los créditos que tú estabas haciendo referencia, de que los mismos dueños de los bancos invertían en diferentes sectores de la economía en el Ecuador, estos fueron llamados los créditos vinculados, ¿ok? Créditos vinculados, ¿por qué? ¿Qué significa esto? Los créditos vinculados eran los préstamos que los bancos otorgaban a sus propios accionistas o administradores. Esta ley, como mencionaste, permitió a los banqueros incursionar en múltiples actividades y negocios, ampliar el número de créditos a sus propias empresas que no tenían ganancias. Entonces, este era el problema. Mientras los bancos prestaban a las personas comunes y corrientes con intereses, ellos mismos se prestaban el dinero que no era de ellos, sino también era de los cuentaahorristas, sin intereses. ¿Para qué? Para subsanar deudas en otras actividades económicas que ellos no conocían y por lo tanto pues estaban yéndose a la quiebra. Era un juego, estaban jugando. Además de que vinieron factores también externos como el fenómeno del Niño. Entonces tenían muchas cosas. Fenómeno del Niño, también la caída de los precios del petróleo. Hablamos en nuestro programa, en programas anteriores hemos hablado de la importancia del precio del petróleo para el Producto Interno Bruto del país. Ecuador sigue siendo un país petrolero, para bien o para mal, y tenemos una fuerte dependencia de ello. Y la guerra del CENEPA también, ¿ah? También había muchos. O sea, son muchos factores, es multifactorial. Yo sí considero,
sin quitar responsabilidad, por supuesto, a los gobiernos que tomaron la decisión de la dolarización, que no solo se trató del último presidente, Yamil Maguad, o tal vez previo a él, Fabián Alarcón, o inclusive previo a él, Abdalá Bucaram. Estamos hablando que ya desde el año 90, termina el periodo del ingeniero León Flores Cordero, comienza el periodo de Rodrigo Borja, termina el periodo de Rodrigo Borja, comienza el periodo de Sixto Durán Ballén, y luego viene el de Abdalá Bucaram. Se va fraguando todo este tipo de cosas con una fuerte participación de lo que en ese entonces nosotros llamábamos el Congreso, ¿no? Hoy en día la conocemos como Asamblea, claro. Antes era el Congreso. Sí. Para un dato también de la caída del precio del petróleo en esa pre-crisis financiera, estuvo en $15 y bajó a $9. Entonces también esto fue un impacto bien fuerte a la economía. Ahora, Daniel, consecuencias obviamente de esta parte en donde los créditos vinculados aparecieron. ¿Qué pasó? Los bancos quebraron, ¿verdad? Sí. Cierre de bancos. Está privados, ¿no? Leyendo, ¿no? Otra vez estudiando, hubo la creación en el año 1998, porque ya para el año 1998 quebró, se declaró insolvente el Banco Continental, el Banco del Progreso, siendo el Banco del Progreso el banco más grande que había en el país de la época, teniendo varios edificios inclusive en lo que es el país. Sucedió esta situación, ¿no? De quebrar, y se creó la AGD, la Agencia de Garantía de Depósitos, que fue bastante controversial, pero lo que proponía, y aquí va la parte en la que hablo acerca, ¿no?, de participación por parte del Congreso, lo que proponía era que el Estado ecuatoriano se volvía el garante de los depósitos, por supuesto de nosotros los ecuatorianos, pero que eran manejados por parte de una empresa privada. Okay. ¿No? Si había un mal manejo de un banco, nosotros nos volvíamos los garantes, ¿no? Eso significó fuertes inversiones por parte del Estado ecuatoriano, que al final del día, y ya hoy sabemos, más de 25 años después, no funcionó. Por supuesto. Entonces el Banco Central del Ecuador se convirtió en un prestamista de última instancia, ¿no? En donde el Banco Central tenía que salvar a los bancos privados para pues que no se queden en la quiebra, pero muchos no pudieron sostener esto en el tiempo. Bueno, y aquí se produjo el llamado pues feriado bancario, pues, ¿no? Sí, en el año, eso fue lo que justamente comentaba al principio del programa, en marzo de 1999, el presidente Yamil Maguad comunica a la nación que se iban a congelar los depósitos por un día. Luego fueron 5 días que se terminaron congelando todos los depósitos, y luego se congelan por un año todos los depósitos mayores a $2 millones o $500. Perfecto. Ciertos datos para dar de cómo se podría describir la situación económica del Ecuador antes de la dolarización. Unos datos macroeconómicos: en el año 98 la inflación era del 36%, en el 99 subió al 52%. Ya se veía venir este incremento en la inflación. Año 2000, en donde se declara la dolarización, la inflación llegó a su tope de un 96%. Sí, casi el 100% considerado, ¿no? El PIB del Ecuador en 99 tuvo un crecimiento negativo del 4%, o sea, decreció. Y el PIB del Ecuador, bueno, en el 2000, obviamente, pues ya tratando de aplicar la dolarización, pues creció en un 2.3%. Pero eso es al finales del 2000, ¿no? Al principio, a finales del 99, pues tuvimos una fuerte devaluación de nuestro Producto Interno Bruto, especialmente por la parte de moneda, ¿no? Sí, y bueno, como dato importante, el desempleo, mercado laboral, la crisis llevó la tasa del subempleo del 40% en el 1997, y en 1999 llegó al 57%. El subempleo. Y pues el lado de los ingresos, por supuesto, el poder adquisitivo del salario, medido a través del salario real privado, descendió entre el 97 y el 1999 en un 24%. Entonces, eso como datos macroeconómicos de la época, Daniel. Muy interesante, sí, para complementar, hablando del empleo y del subempleo, viendo datos de la época en Quito y en Guayaquil, que por supuesto siempre han sido los focos de empleo en el país, alcanzaba porcentajes del 20%.
O sea, de cada 10 personas, 2 personas no tenían nada que hacer. Ni siquiera de tipo subempleo, porque no tenían algún tipo de dinero para invertir o generar algún tipo, pues, de empleo, ¿no? Sí, yo quisiera tocar un poco de las consecuencias sociales. Por supuesto, ¿no? Sí quería llegar a eso. Creo que sí es muy importante. Bueno, efectos negativos sociales, ¿no? Porque hubo esa parte y económicos. Debido a la dolarización, muchas personas perdieron ahorros, como estábamos diciendo. Los salarios perdieron su poder adquisitivo y pensiones de empleados y jubilados fueron devastados por el tipo de cambio. Claro, ¿no? sí, una cuestión de 25.000 sucres a $1. Una cuestión, imagínate, ganabas 2.500.000 de tu pensión y ahora estamos hablando que son solo $100. Sí, entonces muchos emprendedores, muchos microempresarios también se vieron, tuvieron estos efectos negativos, ¿no? Y hay que decirlo, los grandes beneficiados del tipo de cambio fue la banca, ¿no? Fue la banca. Especialmente el sector cambiario, ¿no? Porque obviamente iban preveyendo esta parte, iban también absorbiendo los dólares, esperando que toda esta parte de hiperinflación deje de suceder, y luego cuando ya llegó su tope, ahora sí cambiamos. Exacto, entonces para así poder reducir sus deudas millonarias, ¿no? Entonces esto causó también la parte social. ¿Qué causó? Migración de millones de compatriotas a diferentes países como Estados Unidos, España, ¿verdad? Italia también, como Italia. Sí. Entonces, diásporas. Un poco de datos tengo según el INEC. En la crisis económica de 1999 y 2000, 384.000 personas salieron del Ecuador en 1999 y en el año 2000, 520.000 personas salieron. Sí, casi 1 millón de habitantes. Estamos hablando que en la época Ecuador tenía una población de 12 millones y se perdió 1 millón. Algo que también quería nombrar como un dato, porque me gusta recordar las cosas de manera sensata, ¿no? También hubo una alta tasa de suicidios por esta situación que generó de parte económica y social, porque muchas personas perdieron sus ahorros. Imagínate, en cambio, ahora tener solo 250.000 sucres, que antes pues hubiera significado un fuerte valor, y ahora se reduzca pues a simplemente $10, ¿no? Es una cuestión muy fuerte de parte social. Y como último, como ya William nombraba, hay muchas razones para esta crisis. Sin embargo, también existía la crisis política, ¿no? Hay que también responsabilizar a los actores políticos de la época, porque no se ponían de acuerdo y todo era el interés, el manejo del gobierno, la influencia que pueda tener. Recuerden que todo lo que permitió a la parte bancaria, financiera, liberalizar fue a través de leyes que se generaron en el Congreso. Entonces hay que irlo nombrando. Claro, y bueno, como nosotros estamos nombrando obviamente las consecuencias en esa época de la dolarización, que no fueron buenas por cómo se lo hizo, por cómo el país estaba arrastrando ya épocas que estaban negativas. Ahora, obviamente luego ya de la dolarización pues se pudo ver sus ciertas ventajas, ¿no? Y ahora no hay que negarlo, todos nosotros estamos a favor de la dolarización. Es más, hay una encuesta en donde se la hizo aquí en el Ecuador, en donde la gran mayoría de ecuatorianos pues sí tienen el dólar como su mejor amigo, ¿no? Su mejor aliado. Sí, y bueno, vamos a analizar más de esto también en nuestro segundo bloque. ¿Te parece si vamos con la mención a nuestros sponsors? Sí, por supuesto. Entonces mencionamos aquí a Ecuatranslators, oficina de traducción e interpretación. Cuenta con peritos certificados por el Consejo de la Judicatura. No hay nada como la tranquilidad de un trabajo certificado. Encuéntralos en Instagram como Ecuatranslators y el WhatsApp lo pueden ver en pantalla. Entonces, Daniel, ¿te parece si vamos a un pequeño corte y regresamos en el segundo bloque con nuestro invitado? El tradicional café, con tan solo 2 gotitas de dulce cura. El poder de endulzar sin calorías. Hola amigos, ¿cómo están? Bueno, bienvenidos. Luego del corte, nuevamente estamos aquí con el programa de la dolarización en Ecuador, con sus ventajas y desventajas. Como lo prometido es deuda, tenemos en este bloque a nuestro invitado de la noche de hoy, el economista Pablo Quiñones, pues experto en este tema, en donde nos va a dar más, nos va a proveer de más información acerca de esto, ¿no? Pablo, ¿cómo estás? Bienvenido a nuestro programa. Por favor, preséntate para nuestra audiencia.
Buenas noches, estimado Daniel, William, un gusto estar acá, muchas gracias por la invitación. En efecto, estudié economía, me especialicé ya luego en política social y en economía del desarrollo en el Reino Unido, y desde el año 2016 ejerzo la docencia, lo he hecho en algunas universidades del país, y mantengo nombramiento como docente titular en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Guayaquil. También en la actualidad ejerzo como concejal en el Cantón Loja. Perfecto, Pablo. Muchísimas gracias por tu presentación. Entonces estamos en buenas manos para esta entrevista. Daniel, por favor, empieza con la pregunta. Por supuesto, Pablo. Bueno, estamos revisando en el primer bloque qué llevó a Ecuador a la dolarización, ¿no? Como primeros puntos tenemos la crisis financiera, ¿no? La hiperinflación, la crisis política también que existía de la época, y déficit fiscal, etcétera, ¿no? La caída de los precios del petróleo, también hablando ya de años anteriores, la guerra del CENEPA, mucha situación que lleva multifactorialmente llevando a la crisis bancaria, la crisis económica, y de ahí a la dolarización. Mi primera pregunta para ti sería, ¿qué pasó con Ecuador después de ese cambio el 9 de enero, en el año 2000, y ahora hacia la dolarización? Si bien la dolarización se decretó muy temprano en el año, tardó algún tiempo, algunos meses en implementarse, y obviamente el mayor beneficio en el corto plazo que se pudo evidenciar fue ya la estabilidad monetaria y el control de la inflación. Recordemos que antes de que esta medida se adopte, como bien ustedes señalaron en el bloque anterior, el país venía sufriendo de una creciente inflación que a su vez estaba erosionando el poder adquisitivo que tenía la ciudadanía. Además teníamos un grave problema económico, teníamos la crisis bancaria, como ustedes ya lo señalaron, habíamos sufrido los efectos del fenómeno del Niño, una grave crisis política también, y al adoptar el dólar se logró controlar la inflación de manera drástica, dando mayor certeza a los ciudadanos que tomaban decisiones, en general a los agentes económicos. Con ello, a su vez, se pudo estabilizar la economía muchísimo más rápido, y atado a ello existió también una mayor confianza en la economía ecuatoriana. Todos estos factores en su conjunto permitieron también una salida un poco más rápida, quizá que con otras medidas, a la crisis económica que vivía el país en ese entonces, y se contribuyó también a dar una mayor estabilidad, lo cual obviamente es un factor muy importante y es una condición necesaria para el crecimiento, para la reducción de la pobreza. Pero ojo, cuando digo que es una condición necesaria, no digo que sea todo. Es una condición necesaria, mas no es una condición suficiente para alcanzar el crecimiento y la reducción de la pobreza. Insisto, en ese momento la dolarización fue una medida bastante dolorosa al aplicarse en el país. Ustedes bien señalaron algunos de los gravísimos efectos sociales. Logró una estabilización muy rápida, eso también es cierto, pero también tiene que decirse que no era la única alternativa que tenía el país. Probablemente hubiesen existido algunas otras medidas que, si bien no hubiesen logrado una solución tan rápida a la crisis en términos de los problemas que había de inflación y otros más, sí hubiesen podido tener más flexibilidad o le hubiesen permitido tener al país más flexibilidad hacia el futuro para afrontar momentos de crisis como los que hemos vivido y en los cuales el Ecuador no ha tenido esas herramientas de política monetaria. Claro. Habían otras opciones y habían otras alternativas, y nos fuimos al extremo directamente sin antes haber probado las otras soluciones que probablemente hubiesen funcionado también. Partiendo desde lo que tú comentas, Pablo, y hablemos un poco de las desventajas primero, tal vez te parece, de lo que es la dolarización, y de ahí pues hacia las ventajas. Nombras la política monetaria, ¿no? Conocemos que muchos países de la región, inclusive nuestros vecinos, Perú, Colombia, manejan instrumentos de política monetaria para paliar exclusivamente lo que es cualquier crisis en sentido de inflación, y también situaciones de competencia a nivel internacional, ¿no? Si pudiéramos ampliar un poco más acerca de eso, ¿no? Los beneficios de tener tu propia moneda, y bueno, que ha sido lo que ha perdido Ecuador también, ¿no? Por supuesto, los gobiernos tienen diferentes formas de ejecutar políticas económicas. Las dos principales herramientas son la política monetaria y, por otro lado, la política fiscal. Tenemos algunas otras políticas que quizá no tienen el mismo margen de acción que estas dos que acabo de señalar, y por eso quizá no las nombro en este instante. En el momento en que nosotros básicamente nos arrancamos uno de los brazos, nos quedamos solamente con el otro, ¿no? Y esto lo hicimos porque quizá teníamos una herida en uno de ellos y lastimosamente no nos dimos cuenta que podíamos sanarla en lugar de cortarlo de plano. Es un ejemplo bastante extremo, pero en realidad la pérdida de soberanía monetaria
es uno de los costos más importantes que genera la dolarización. Insisto, en ese momento nos permitió salir rápidamente de la crisis en la que nos encontrábamos en términos del control de la inflación y los problemas monetarios que teníamos. Pero recordemos que al nosotros adoptar una moneda extranjera, estamos quitándole a nuestro Banco Central esa facultad que tiene para emitir dinero, para implementar medidas de expansión monetaria, por ejemplo, para solucionar algunos momentos en que la economía se encuentre en un periodo de contracción, de desaceleración o de plano ya de crisis. Esa herramienta, que es muy importante, que todos o casi todos los países en el mundo la tienen, sí nosotros la hemos perdido. Además, perdemos la iniciativa para poder evitar esa clase de fluctuaciones, es decir, no solamente la capacidad de reaccionar ante periodos de desaceleración, de crisis, etcétera, sino también la capacidad de prevenir a través de la política monetaria esta clase de momentos. Además, el hecho de estar usando la moneda de otro país, en este caso de los Estados Unidos, nos termina atando a las decisiones que pueda tomar Estados Unidos en materia económica, ¿no? Por tanto, nos volvemos más vulnerables a las decisiones que pueda tomar los Estados Unidos dependiendo de su situación interna y evidentemente sin considerar lo que pueda llegar a pasar en el Ecuador. Además, tenemos que considerar que el Banco Central ha perdido esa capacidad de ser ese prestamista de última instancia. ¿Qué puede salvar a una economía en un periodo de crisis? Por ejemplo, cuando existen episodios de crisis en el sector financiero, el Banco Central se convierte en ese prestamista de última instancia, que es más o menos lo que sucedió ya con la crisis financiera de los 90, de fines de los 90. Al no existir esta capacidad de emisión monetaria, se tiene que recurrir, por ejemplo, a los fondos, al fisco, ¿no? A los fondos del Estado en caso de que se necesite algo similar o a obligarse a permanentemente tener estos fondos de contingencia. Una economía, cuando adopta una moneda extranjera, en muchos aspectos termina funcionando tal como funcionaban las economías hasta inicios del siglo XX, cuando existía el patrón oro. Es decir, para emitir X cantidad de dinero se requería tener X cantidad de reservas de metales preciosos, ¿no? En este contexto, los desequilibrios que puedan surgir en la balanza de pagos, es decir, en esa balanza que registra lo que sale del país, lo que exportamos versus lo que importamos y además de los flujos y demás en términos financieros, cuando existen estos desequilibrios en la balanza de pagos, hay una contraparte de carácter monetario a nivel local. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando hay un superávit comercial, por ejemplo, cuando nosotros exportamos más de lo que importamos, cuando le vendemos al mundo más de lo que nosotros lo estamos comprando, la cantidad doméstica de dinero, la cantidad de dólares que hay en nuestra economía obviamente se expande. Pero cuando hay un déficit comercial, la cantidad de dinero en mi economía se contrae. Es decir, cuando yo le compro al mundo más de lo que le estoy vendiendo, la cantidad de dólares en mi economía se contraen. Y esto genera algunos problemas porque tienen que realizarse algunos ajustes internos en la economía para volver a alcanzar el equilibrio. Y principalmente esos ajustes van por la vía de los salarios. Naturalmente, al comprimir los salarios, esto nos genera un problema bastante grave. Otro de los inconvenientes que nosotros podríamos citar acá es el hecho de que estamos o de que la productividad del Ecuador puede verse afectada y de que en términos generales la competitividad de los productos ecuatorianos en el mercado internacional no depende al 100% de lo que nosotros hagamos, sino que depende en buena medida de lo que suceda en el contexto externo. Y en el Ecuador hemos visto algunos episodios ya de esto. Por ejemplo, hacia fines de la década pasada, vimos que el dólar se había apreciado. Es decir, el valor del dólar frente a otras monedas era cada vez más grande. Cuando esto sucede, los productos que se venden en dólares se vuelven más caros para los compradores en el extranjero. Y eso, naturalmente, nos perjudica a nosotros, porque sin que hayamos hecho absolutamente nada, nuestros productos artificialmente en el mercado internacional se vuelven más caros. ¿Qué implica esto que se vuelvan más caros? Que la gente, que los compradores en otros países dejan de comprar nuestros productos porque son muy caros respecto a la moneda que tienen ellos y empiezan a comprar productos de otros países. Esto afecta nuevamente nuestra balanza comercial. Esto hace que cada vez menos dólares ingresen a nuestra economía. Y este es un problema estructural que las economías latinoamericanas hemos tenido, los problemas de balanza de pagos, que se puede terminar agravando más cuando no se tiene la capacidad de emisión monetaria o en general de control de la política monetaria. Si es que nosotros tuviésemos una moneda propia, cuando vemos que nuestra moneda se empieza a apreciar, el Banco Central podría hacer algunas operaciones
a través de la compra-venta de divisas de moneda nacional con el objetivo de evitar esa apreciación en nuestro tipo de cambio y demás, pero nosotros no tenemos esa capacidad, es decir, estamos completamente a la deriva, es como un barco a la deriva que depende de lo que sucede en el extranjero. Esto lo podemos profundizar quizá un poco con más detalle más adelante, claro. Pero si nosotros vemos en los primeros años en el Ecuador, la dolarización tuvo relativo éxito porque tuvimos realmente suerte. Por un lado, los precios internacionales de las materias primas, sobre todo el petróleo, que es una de las principales exportaciones y una de las cosas que sostiene la dolarización en el Ecuador, el precio del petróleo empezó a crecer a lo largo de la década del 2000 y eso nos benefició muchísimo. Claro, nos ayudó a por otro lado, también nosotros bastante lo que es la dolarización, ¿no? Justamente es algo que siempre comentamos con William. Algo que quería comentar también, tú nombraste en tu exposición hace unos par de minutos atrás, hablas acerca de la balanza de pagos, ¿no? Y por supuesto, pero Ecuador, como tú dices, parte de la suerte también, el trabajo del sector privado, etcétera, mantiene una balanza de pagos positiva. Generalmente durante todos los años ha sido positiva, pues por supuesto como productos como el petróleo, hablando de los precios que estás nombrando, el camarón, que ahora es el producto no petrolero de mayor exportación del país, el banano, cacao, etcétera, ¿no? Entonces, por esa parte creo que se han dado las condiciones, ¿no? Y algo que también tú nombrabas mucho acerca de las herramientas que puede manejar Ecuador. Me dejaba dentro de la reflexión, ¿no? ¿Qué hubiera sido? Porque ahorita hablamos de puros escenarios, ¿no? Y ahorita ya viene William con una pregunta muy buena, pero ¿qué hubiera sido si teníamos, digamos, una política monetaria? Pero ¿qué tan responsables hubieran sido los gobiernos, no? Porque también la reflexión de la década del 90, y hablamos del principio de la década del 90, fueron las irresponsabilidades que tuvieron durante todos esos años que nos llevó a la dolarización. Entonces, para bien o para mal, tal vez la dolarización le arrebató a todo el mundo, a los que saben, a los que hubieran tomado medidas probablemente beneficiosas para nuestro sistema monetario y a los que tal vez no sabían y muchas veces nos estaban gobernando. Entonces, William, ¿quieres ir con un comentario y una pregunta tal vez? Sí, Pablo, gracias por la información que nos acabas de dar y por supuesto hay muchas cosas que en la reflexión que hace Daniel, en la parte de que, como bien mencionaban, de que la parte de la emisión monetaria, ¿no? Nos han quitado la dolarización, muchas políticas monetarias también por parte del Banco Central ya no la pueden realizar debido a la dolarización y estamos atados también a los shocks externos, como bien lo detalló Pablo, ¿no? De la economía, especialmente de Estados Unidos. Ahora, algo interesante que yo quisiera hacer una reflexión es de que, bueno, vemos ejemplos como Venezuela, vemos ejemplos como Argentina, en donde ellos no fueron responsables en la parte de la política monetaria, en donde la inflación fue excesiva, hubo hiperinflación, en donde pues tuvieron que devaluar su moneda muchas veces, tuvieron que cambiarla muchas veces, en donde hay una dolarización informal en esas economías. Entonces, ya con ese contexto que mencionábamos de la irresponsabilidad, ¿no? En donde no se supo manejar bien esa parte. Ahora, ¿qué hubiera pasado, ¿no? en este país si hubiéramos mantenido nuestra propia moneda? ¿Acaso nos hubiera pasado lo mismo que le está pasando a Argentina? ¿Acaso le hubiera pasado lo mismo que le está pasando a Venezuela? Tomando en cuenta que somos economías que estamos cercanas, ¿no? Es algo para poder reflexionar. Capaz era algo que podía pasar ya sea en el largo plazo en este momento, pero que pues pasó antes y tuvimos que dolarizarlo. Pero bueno, es algo que eso es en un supuesto, ¿no? Claro. Pablo, la verdad es que quisiera hacerte una pregunta acerca del poder adquisitivo de la ciudadanía, del ciudadano promedio, ¿no? Y de la calidad de vida. ¿Cuál ha sido el impacto de la dolarización en el poder adquisitivo y la calidad de vida del ciudadano ecuatoriano? Bueno, tal como habíamos señalado, con el control que se dio de la inflación, que fue algo que se pudo evidenciar en el corto y medio plazo ya, y sus efectos han sido duraderos, naturalmente se ha favorecido muchísimo la estabilidad de precios, lo que ha hecho que haya mayor certeza en los agentes económicos, hablo de ciudadanos, empresas, etcétera, a la hora de planificar sus gastos. Esa certeza naturalmente nos puede llevar a tomar decisiones económicas que sean mucho mejores que aquellas que se puedan tomar cuando hay demasiada incertidumbre. Sin embargo, no necesariamente con ello se ha incrementado el poder adquisitivo. Puede ser un factor que haya contribuido, sí, por supuesto, tal como lo había dicho hace un instante, es una condición necesaria,
pero no es una condición suficiente. Han habido muchos otros factores económicos que han contribuido con ello. Al tener una economía dolarizada, probablemente los salarios no crezcan al ritmo que nosotros desearíamos, y tenemos vecinos que sí tienen la posibilidad de controlar su tipo de cambio, de evaluar su moneda, etcétera, ocasionando algunas distorsiones con los precios que nosotros podemos manejar acá. Esto puede terminar siendo muy perjudicial en términos de que nuestras empresas, como lo había señalado hace un instante, son artificialmente menos competitivas que las de nuestros vecinos y nuestros principales socios comerciales. Entonces, eso nos pone a nosotros en un dilema. Insisto, por supuesto, el poder adquisitivo de la ciudadanía pudo haber mejorado. Como uno de los factores que contribuía fue el tener estabilidad monetaria. Es lógico, habría que medir en qué medida lo hizo, pero no fue el único factor que permitió que esto suceda. Además, nosotros respecto a esta pregunta tenemos un problema grande en el Ecuador y en general en América Latina, que es el tamaño que tiene el sector informal en la economía. Entonces, este efecto positivo que pudo haber existido en el poder adquisitivo se ha sentido de manera muy desigual. Aquellos que perciben un salario en el sector formal probablemente han visto que su situación ha mejorado mucho porque tienen estabilidad, porque pueden acceder inclusive a importar bienes, a comprarlos en el extranjero, y como tenemos dólares, por ejemplo, se nos hace más barato comprar en Perú o en Colombia que aquí mismo, ¿no? Pero ese mismo efecto que nosotros lo podemos sentir de esa manera como positivo, para algunas otras personas quizás no es tan positivo. Para aquellos que están en el sector informal, y recordemos que del total de empleados en el Ecuador, más de la mitad están en el sector informal, las cosas pueden parecer muy diferentes. Los ingresos pueden verse cada vez más erosionados, y eso lo hemos sentido en los últimos meses en el Ecuador con el tema del incremento del IVA, con el estancamiento económico que estamos viviendo, ¿no? Entonces, los ingresos son cada vez más reducidos frente a precios que se están elevando cada vez más. Y esto termina resultando en migración. Ahora, la migración, por supuesto, es un efecto social no deseado para nuestra economía, pero en términos de los flujos de divisas que necesitamos para sostener la dolarización, se ha vuelto algo imprescindible. Yo les había señalado hace un instante, y perdón que vuelva al tema anterior porque justamente está concatenado con esto, uno de los principales problemas estructurales que tenemos en América Latina son los problemas de balanza de pagos, y esos problemas que han estado atados a las crisis de deuda, por ejemplo, del siglo. Pero estos problemas no los hemos podido superar y se acentúan más en una economía dolarizada. En una economía dolarizada, para sostener, como explicaba hace un instante, necesitamos un ingreso permanente de divisas. Y en el Ecuador sí tenemos algo que ustedes lo han señalado. En muchos de los casos hemos tenido una balanza comercial positiva. Pero ¿qué pasa si empezamos a desagregar un poquito la balanza comercial? Si nosotros dejamos de lado el petróleo, es decir, los ingresos petroleros de exportaciones, nos vamos a dar cuenta que prácticamente todos los últimos años hemos tenido un problema. Y es que si quitamos al petróleo de nuestras cuentas, nos damos cuenta que hubiésemos tenido siempre una balanza comercial en términos de bienes deficitaria. Y no es un déficit pequeño. Si nosotros comparamos las exportaciones no petroleras con las importaciones que tuvimos el año pasado, 2023, tuvimos un déficit de más de 7,000 millones de dólares, que es cerca del 6% del Producto Interno Bruto. Entonces, ese déficit, por ejemplo, no lo pudiésemos nosotros sostener en el tiempo. Si nosotros tuviésemos ese déficit, la economía ecuatoriana hubiese colapsado hace mucho tiempo. Claro. Y si a eso le sumamos las remesas, eso es lo único que ha sostenido realmente la dolarización en el Ecuador en los últimos años. Ingresos petroleros, mineros últimamente también, y las remesas. Pero si no tuviésemos eso, probablemente la dolarización hubiese colapsado en el Ecuador hace mucho tiempo. Y no nos tenemos que ir muy lejos. Por ejemplo, el caso de Argentina cuando adoptó la convertibilidad en una época similar a la que nosotros hacíamos referencia hace un instante. No se sostuvo precisamente porque Argentina no tenía algo que le permita soportar ese tipo de cambio fijo extremo. Países que en nuestra región han adoptado la dolarización la han podido sostener, como Panamá, porque tiene el canal que representa ingresos bastante considerables de divisas en términos de su PIB. El Salvador mismo, una experiencia que se sostiene por la gran cantidad de migrantes de este país, y en el Ecuador también vemos ese ejemplo. Entonces, como señalaba, puede haberse dado, sí, puede haber contribuido la dolarización para algunos indicadores favorables en términos de la capacidad adquisitiva de la gente, del crecimiento económico y demás, pero no es que ha sido el único factor que ha causado. Ya habría que medir aquí si necesitaríamos un examen econométrico con un contrafactual importante. Ahora, también. Pablo, quería consultarte en caso de no haber adoptado esa medida y haber adoptado otras medidas, ¿cuál hubiese sido el resultado económico?
Pablo, ya gracias. Te quiero justamente consultar algo en ese tema, en ese punto que decías de si no ha sido la única medida. Entonces, ¿qué otras medidas han sido las que han ayudado para que el poder adquisitivo y también que en cierto periodo, en la década de los 2000, el Ecuador haya pues crecido? ¿Cuáles fueron esas otras medidas que también ayudaron a la dolarización? Bueno, durante los primeros años de la dolarización, por supuesto, estuvo el hecho de la dolarización, como señalaba, ayudó muchísimo a estabilizar la economía, ayudó muchísimo a controlar el problema que teníamos con los precios, pero también tuvimos un contexto externo muy favorable, y mencioné algo de esto ya hace un instante. Primero, que en la década de los 2000 empezó a crecer el precio del petróleo y naturalmente eso nos benefició a nosotros sobremanera. Segundo, hubo también una depreciación importante del dólar en esa época. Entonces eso también a nosotros nos benefició porque, entre comillas, artificialmente nuestros productos se volvieron más baratos a ojos del mundo y naturalmente nuestras exportaciones se vieron favorecidas. Con ello, el crecimiento económico del Ecuador pudo sostenerse. Obviamente vemos una recuperación económica fuerte a lo largo de la década del 2000, luego del colapso económico que tuvimos luego de la crisis del 99, ¿no? El colapso que tuvimos en el 2000. Empezamos a ver una recuperación sostenida. En la década del 2000 y en la primera mitad del 2010 vemos también una fuerte actividad en materia de política fiscal por parte del gobierno ecuatoriano, que es la otra herramienta con la cual nosotros sí contábamos, ¿no? Pero aquí teníamos un problema ya. Podríamos a través de la política fiscal generar una expansión, generar crecimiento económico y con ello vimos un crecimiento acelerado, una reducción de pobreza muy importante en el Ecuador, reducción de desigualdad, etcétera. Pero también vimos, por ejemplo, en algunos años cierto crecimiento de la inflación, de los precios, y eso si hubiésemos tenido política monetaria lo hubiésemos podido controlar un poco, ¿no? Entonces vimos esa clase de factores externos precisamente que nos permitieron a nosotros tener una situación económica muy importante y vimos también algunos factores internos como el manejo de la política fiscal que nos permitió a nosotros tener una situación, un crecimiento económico, reducción de pobreza y mejoramiento de la situación de la calidad de vida de la población. Pero luego, a mediados de la década del 2010, nosotros enfrentamos, algunos problemas, temas climáticos y demás, pero un principal problema que fue el desplome de los precios de los commodities a nivel internacional, incluyendo y principalmente el petróleo. Y ante esa situación, nosotros, además con un dólar muy fuerte, no pudimos adoptar ninguna medida que nos permita a nosotros mantenernos competitivos, si se quiere usar el término, en términos de precios frente a los bienes del extranjero, y más bien el Ecuador, al igual que buena parte de los países de América Latina, tuvo que reaccionar a la crisis a la potencial crisis a través de un endeudamiento bastante agresivo, que no solamente se ve en Ecuador, sino en buena parte de los países de la región. Así es. Entonces, reitero, la dolarización fue un instrumento, una medida importante, permitió ciertos resultados, probablemente no era la medida única que se tenía en ese momento, pudieron haberse adoptado otras, pero como ustedes bien señalaron, una vez adoptada, abandonar la dolarización por voluntad propia es económica y políticamente inviable, por eso ningún gobierno lo ha hecho, pese a que les ha arrebatado la posibilidad de actuar con política monetaria. Pablo, dentro de lo que tú estás comentando ahorita, sí era lo que tenía en la mente, y tomando en cuenta la reflexión que hacen muchos candidatos presidenciales, los futuros gobiernos, lo que eran los propios gobiernos, que es la inversión directa extranjera, ¿no? La inversión extranjera. Se habla de que, dicen, ¿no?, en ese momento, que para obtener una mayor inversión en el Ecuador es necesario tener la dolarización estable, no estabilizada, y obviamente ni siquiera andar pensando en el cambio de moneda. Sin embargo, vemos a países como Perú, como Colombia, que son nuestros vecinos, que tienen 5 veces o 10 veces mayor inversión extranjera directa aquí en el país y teniendo sus propias monedas. La pregunta o la reflexión es qué tan desierto es ese enunciado que dice para obtener inversión extranjera necesitamos mantener la dolarización, porque inclusive la inversión extranjera en los últimos años ha sido muy poco, casi nula, y teniendo la misma moneda fuerte, ¿no? Entonces, ya que estamos hablando de esa parte acerca de la competitividad de Ecuador a nivel internacional, esa es mi pregunta. Bueno, tú has hecho una reflexión muy interesante, Daniel, y muy correcta, en el sentido de que tenemos vecinos que sin necesidad de haber adoptado una moneda extranjera, sea cual sea esta, tienen mucho mayor ingreso de capitales que vienen desde el extranjero. Y eso tiene que ver con un manejo un tanto más adecuado de su economía.
Hace rato se mencionaba también el caso extremo, por ejemplo, de Venezuela y Argentina como ejemplos negativos de lo que quizá pudo haber llegado a ser, pero también tenemos otros ejemplos positivos en la región de aquellas cosas que también pudieron llegar a ser, simplemente dependiendo de la institucionalidad y del manejo económico que pudo haber hecho el Ecuador. En ese sentido, sí, hemos perdido una herramienta muy importante. Fue un error el manejo económico a lo largo de los 80s, de los 90s en el Ecuador, sobre todo con los procesos de desregulación financiera, de liberalización económica, de los cuales la dolarización fue en realidad el punto culminante, ¿no? Pero eso no significa que nosotros no podamos manejar nuestra economía de una manera adecuada. Podríamos hacerlo, naturalmente necesitamos instituciones fuertes y necesitamos políticos responsables tomando las decisiones. Aterrizando un poco ya en la respuesta en torno a la inversión extranjera directa, en teoría, una economía dolarizada debe tener el potencial quizá un poco mayor que otra economía para atraer inversión extranjera, debido a que se reduce la incertidumbre. Hay la certeza de un manejo económico en términos monetarios que no puede ser alterado por las decisiones del gobierno de turno, por ende hay mayor confianza, no existe el riesgo de una devaluación de la moneda, que es algo que puede también preocupar a los inversores. Puede haber en teoría mayor facilidad en términos de acceso a financiamiento internacional, una mayor integración con la economía global, con las cadenas globales de valor, pero esto es en teoría. En la práctica, reitero, si bien esta es una condición necesaria, que hay esta estabilidad que puede venir con la dolarización, así como también puede existir con un manejo económico responsable, no es suficiente. Tiene que haber un sinnúmero de medidas adicionales para que esto suceda, y tenemos en los países vecinos algunos ejemplos. Ahora también depende qué clase de inversión extranjera nosotros queremos atraer, porque pueden llegar simplemente capitales especulativos guiados precisamente por las fluctuaciones de las tasas de interés que se determinen en los Estados Unidos, pueden llegar hacia el Ecuador por otras fluctuaciones económicas y demás, y eso no es algo que realmente nos interese. O puede llegar inversión extranjera simplemente a comprar industrias, empresas ya establecidas en el país, que es algo que pasó mucho en los 80s y 90s y es algo que tampoco es lo ideal. Si nosotros queremos tener una guía, por ejemplo, de cómo atraer inversión extranjera directa y para qué queremos inversión extranjera directa, tendríamos que irnos a los países asiáticos, que en la segunda mitad del siglo pasado tuvieron un progreso impresionante. Hablo de Corea del Sur, Taiwán, Singapur, etcétera. Tigres. Más allá de cuestiones geopolíticas, sí son ejemplos muy importantes de cómo determinar en qué áreas necesito inversión extranjera y qué medidas tengo que tomar para atraer esa inversión extranjera. Entonces, el hecho de que la dolarización tenga el potencial para atraer inversión extranjera directa no necesariamente quiere decir que en el Ecuador se haya aprovechado de la manera más adecuada para que eso suceda. Si nosotros, por ejemplo, vemos el histórico, las cifras de inversión extranjera directa en el país, vamos a notar que luego de la dolarización no hay un proceso especial de crecimiento. Hay una recuperación, sí, pero se vuelve a los niveles que existían en la década de los 90 y es normal luego de cualquier periodo de crisis. Luego vemos fluctuaciones que parecieran cíclicas, ¿no? Periodos de crecimiento, periodos de caída, que van también de acuerdo con los ciclos económicos que hemos visto a nivel internacional y a nivel nacional. Pablo, comentando no es que hay un corte, no hay una tendencia de crecimiento acelerado de la llegada de inversión extranjera directa a partir de la dolarización. No se puede identificar realmente eso. Pablo, sí, justamente con lo que tú comentas, ¿no? Reflexionando, ¿no? en torno a la inversión directa extranjera. Primero, la dolarización puede ser una base, y digo puede ser porque me dio mucha risa porque tú dijiste, no, todo es teoría, y la verdad que cuando yo me explicabas, ¿no?, varias cosas, decía, sí, es muy teórico al final del día, muy teórico, muy ideal, ¿no?, idealista las situaciones que íbamos nombrando, y que lastimosamente en la práctica Ecuador ha demostrado, y cuando digo Ecuador digo como país, a través de sus gobiernos, etcétera, en general, o en promedio, por así decirlo, no ha existido esa capacidad, ¿no? Y cabe recalcar, no, tenemos el dólar, pero aún así, en comparación a nuestros vecinos, somos la quinta parte o la décima parte de la inversión que ellos sí reciben. Y lo que demuestra es que el dólar, aunque puede ser un factor, o uno de los factores, como tú bien nombraste, están partes como seguridad jurídica, seguridad política, la situación también que el ecuatoriano como... Seguridad en general. Sí, seguridad también en general, pero también el ecuatoriano como... parte de ser ese factor de laboral al que pagarle también es caro. Claro. ¿No? Vemos también el crecimiento, por ejemplo, como tú nombrabas, ¿no?, de otros países, de otras economías, que tal vez en su momento la mano de obra era mucho más barata.
mientras que Ecuador ya no. Pero bueno, para ir cerrando este tema y este programa, Pablo, que la verdad que estamos muy agradecidos de toda la clase que nos has dado, sabemos que Ecuador es una economía que está dolarizada y probablemente se encontrará dolarizada durante muchísimo tiempo más y quién sabe hasta cuándo. No creería que en los próximos 10 años esto vaya a cambiar, por ejemplo, sino es algo que se va a mantener y definitivamente tal vez no vayamos a quedar con eso. Pero si tuvieras que recomendaciones, o una o dos recomendaciones, a las autoridades de turno y las que vienen también, ¿no? Estamos hablando de un proceso que el próximo año van a haber elecciones. ¿Qué se puede hacer para mejorar la economía desde el punto de vista de la dolarización? Bueno, partamos del hecho, como lo señalaba, que si bien la dolarización probablemente no era la única alternativa que teníamos, hubiésemos podido tomar otras quizá menos traumáticas y que no le quiten la capacidad de maniobra en materia de política monetaria al país, es la que se tomó como tal, y abandonarla, lo decía hace un instante, es virtualmente imposible por voluntad propia. Políticamente es algo que no se podría realizar. Ustedes señalaron algunas cifras respecto de la aceptación que tiene la ciudadanía del dólar, y eso es algo evidente. Económicamente tampoco sería muy viable, no tenemos la certeza, reitero, de lo que pueda pasar en términos del manejo económico del país, sobre todo con los pésimos ejemplos que hemos tenido en los últimos años. Entonces, el desafío, por supuesto, es tomar medidas que le permitan al Ecuador mejorar su competitividad en el contexto de dolarización, medidas que permitan transformaciones estructurales que hagan que la dolarización sea sostenible en el país. Ahora, por supuesto, siempre está el hecho de que factores externos o una crisis que haga temblar a la economía ecuatoriana puedan terminar forzando a una salida en el futuro, que no se puede descartar. Podríamos dedicar un par de minutos al final a hablar de eso, pero respecto puntualmente a las medidas que se deben tomar, lo primero tiene que ver con una diversificación productiva que tiene que estar atado de lo que se conoce como política industrial, es decir, una política que genera una transformación estructural en el país y que haga que dependamos cada vez menos de las exportaciones de materias primas, sobre todo de productos mineros y del petróleo. La transformación, ¿no?, de la matriz Tenemos productiva. Que fomentar la industria. ¿Perdón? La transformación de la matriz productiva que hace algunos años se nombraba, y es un proceso continuo todavía, ¿no? Por supuesto, y esto tiene que ver con fomentar la industria, impulsando la industrialización, agregando valor a los productos para reducir de la dependencia que tenemos de las exportaciones de materias primas. Tenemos que promover siempre los sectores que nos provean un alto valor agregado, incentivando inversión en sectores que sean estratégicos para el país. Biotecnología, considerando la biodiversidad que tiene el Ecuador, es una de las áreas estratégicas hacia las que deberíamos apuntar. Tecnología y servicios, cosas muy importantes, ¿no? Pero para ello nosotros necesitamos primero un proceso de investigación, desarrollo, que luego generen la innovación de las que estamos hablando. Entonces, también necesitamos una estructura institucional muy fuerte que permite el apoyo a empresas innovadoras, que permite el apoyo también a la investigación, que permite eventualmente la innovación, que permita la investigación, el desarrollo. Recordemos, por ejemplo, el trabajo de Mariana Mazzucato, ¿no?, que ahora se escucha muchísimo respecto al Estado emprendedor, cómo el Estado puede fomentar la investigación y el desarrollo que después resulta en grandes innovaciones. Y eso es hacia lo que el Ecuador tiene que apuntar, pero eso implica inversión fuerte del sector público en universidades, en centros de investigación, y es algo que lastimosamente en los últimos años no vemos. Más bien hemos empezado a transitar en el sentido contrario, y eso es sumamente preocupante porque reafirma esa matriz primario exportadora que a su vez nos pone realmente a expensas de lo que sucede en el mercado internacional y que no apoya en absoluto la dolarización. Y aquí un pequeño comentario político. Muchas veces políticos hablan de que quieren fortalecer la dolarización, pero al mismo tiempo destruyen por completo cualquier intento de industrialización en el país, cualquier intento de fortalecimiento del sector de la investigación, del desarrollo. Es completamente contradictorio, porque la vía para sostener la dolarización es esta transformación productiva, que también va atada a una mejora de la infraestructura, vialidad, puertos, aeropuertos, energía eléctrica. Y lo que ha pasado en el país en los últimos años es una destrucción de la infraestructura que tiene el país. Me da mucho gusto, Entonces estamos yendo Pablo, en el sentido completamente contrario a sostener la dolarización. Pablo, me da muchísimo gusto todo lo que estás nombrando, ya lo doy el paso a William, porque, o sea, es una cuestión que es un todo, ¿no? Es un todo, algo que yo quería complementar también. Tienes toda la razón en la que nombras acerca de ese crecimiento desde el punto de vista estatal, de elaborar políticas públicas que impulsen todo esto, también inversiones, especialmente en el sector de la academia, que lleguen este tipo de investigaciones, pero no nos olvidemos del sector privado. El sector privado
tiene que participar en ya la aplicación de estas bases que se van generando, ¿no? A través de un trabajo muy extenso, porque tampoco es un trabajo de 1 año, de 2 años o de 3 años. Estamos hablando de décadas que se tienen que invertir y crear para este tipo de situaciones. Pero luego de eso va la participación del sector privado, ¿no? Ya para ir cerrando también, William, ¿quieres comentar algo? Sí, justamente el punto que habló Pablo acerca de la parte política, ¿no? Un poco acerca de eso, de cómo tratan de, muchas veces, de vendernos la parte, te voy a reducir impuestos, te voy a reducir el impuesto de la salida de divisas, le voy a dejar en cero, cosa que no es sostenible. Voy a reducir la parte de los impuestos para las importaciones, que absolutamente jamás va a ser sostenible para una economía de dolarización. Pero ¿por qué no pueden ver? Y también la creación de zonas francas, también te dicen, ¿no? Para atraer esa inversión extranjera, en donde tú te quedas, si ya conoces más sobre el tema, tú te quedas chuta, nada de eso es viable para sostener la dolarización, que es lo conceptual, lo primario de la economía del Ecuador. Que ellos mismos dicen, pues, ¿no? Exacto, que ellos entonces se están contradiciendo totalmente, ¿no? Es muy importante esta parte, que bien lo recalcó Pablo, bien lo recalcas tú, Daniel, de tratar de comprender un poco más acerca de que la economía ecuatoriana está dolarizada, que no significa que la economía, que cuando te dicen voy a reducir impuestos, no significa que el dólar, no estás haciendo nada bien para sostener el dólar, es más, lo estás tratando de debilitando de cierta forma. Pero ¿por qué no te dicen en otra parte, sabes qué, voy a hacer ese cambio de la matriz productiva, voy a mejorar la parte industrial, voy a invertir en esa parte en donde es lo que la economía ecuatoriana necesita? ¿Para qué? Para producir, para exportar y para atraer las remesas, que en este caso son el dólar, que lamentablemente en esta situación, que bien lo mencionaba Pablo, nuestros migrantes, nuestras consecuencias sociales, esas negativas que atrajo el dólar y que varios gobiernos de turno han traído, la migración, ¿verdad? Esos migrantes son los que en buena parte sostienen nuestro dólar, así como sucede, como bien lo menciona, en El Salvador. Entonces, ¿por qué ya no dejar esa parte tan dependiente? Porque no hay independencia. No solo esa parte de los políticos, de ser populistas, ¿no? De hablar con ese populismo, de decir reducir impuestos, o decir lo que uno quiere, lo que las personas quieren escuchar. Pero se están contradiciendo al momento de donde la economía no va a funcionar, pues, de la manera para poder sostener el dólar, que en sí lo que quieren causar, entonces, ¿qué es? Que salgamos de la dolarización, cosa que es una o sea, totalmente... ellos tampoco quisieran salir de la dolarización, pero es una situación, como tú dices, contradictoria, pero yo creo que abusan de la parte en la que la gente no conoce. Esa es la cuestión, no conoce. Para eso nosotros estamos creando este tipo de foros, estos espacios, para discutir eso y que la gente conozca, ¿no? Y por supuesto lo que mencionaba Pablo, de la parte de la invertir en investigación, que desde ahí sale todo, desde ahí viene todo, es la cuna de todo, la investigación, para poder cambiar la matriz productiva, para podernos, pues, seguir exportando nuestros productos de mejor manera, ¿no? Sí. Pablo, un minuto, un comentario final de lo que quisieras decir acerca de la dolarización, y con eso ya cerramos el programa. Bueno, creo que las reflexiones que ustedes han hecho complementan muchísimo la discusión que nosotros hemos tenido acá en el plano político, como lastimosamente con los discursos políticos desde la perspectiva populista se ha estado desgastando las medidas que pudieron haberse tomado y que realmente eran las adecuadas para poder sostener la dolarización, ¿no? Y se han estado tratando de vender otras medidas que realmente no eran. Ecuador, si quiere sostener la dolarización, tiene que enfocarse en diversificar, industrializar su economía, tiene que promover sectores que tengan un alto valor agregado, que es algo en lo que el Ecuador tiene un potencial importante. Tiene que enfocarse el Estado en hacer la inversión que tiene que realizar para poder sostener luego la actividad del sector privado, como Daniel mencionaba hace un instante. Hablamos de infraestructura, hablamos del fortalecimiento de instituciones. Tiene que darse un marco adecuado para atraer la inversión extranjera de calidad y a los sectores que sean priorizados por una planificación adecuada, ¿no? La dolarización puede ofrecernos estabilidad, por supuesto, puede permitirnos tener un nivel controlado de inflación, pero el éxito y la propia supervivencia de este sistema en el largo plazo depende de las medidas de política económica que adopten
los gobiernos. Y lastimosamente en los últimos años las políticas económicas que ha adoptado el Ecuador van en el sentido opuesto al fortalecimiento de la dolarización. Claro. Esperamos que haya un cambio urgente porque lastimosamente la situación económica en el país es crítica y no creo que se puedan seguir soportando la adopción de medidas que vayan en sentido contrario a cualquier lógica y naturalmente en sentido contrario a los intereses de la ciudadanía. Muchísimas gracias, Pablo, por tu comentario. Sí. La verdad que te agradecemos por tu participación. Justamente lo que los programas anteriores, Pablo, discúlpame, ya para dejarte ir, pero un poco más, los programas anteriores que hablamos sobre la caída de las ventas, la caída del consumo, la caída también del PIB, que no vamos a estar en un proceso de recesión, el cierre de la ensambladora, justamente de la parte automotriz de General Motors, cómo todo esto involucra, ¿no? Inclusive hablamos de reducción en la inversión extranjera, ¿no? Pero bueno, muchísimas gracias, Pablo, por tu participación en este programa. La verdad que ha sido un gusto tenerte. A ustedes también, nuestra audiencia, por favor, más comentarios, cosas que les gustaría conocer acerca del programa también, si están de acuerdo o en desacuerdo con lo que estamos conversando aquí. Por supuesto, invitamos a debatir a toda nuestra audiencia. Muchas gracias, Pablo, de verdad eres bienvenido nuevamente cuando tú desees y pues gracias por la información que nos has dado, por tu perspectiva y gracias, amigos, por estar conectados con nosotros nuevamente. Nos vemos en un próximo programa. Chao, chao. Buenas noches.